8 de la mañana con 45 minutos. Está aquí con nosotros Manuel González y la historia. Su último miércoles, gracias a Dios. Ya no va a venir. Ya nos vamos a deshacer de él. ¿Verdad, Toñito? Digo, unos días, ¿verdad? Manuel, ¿cómo te fue? El bulevar estaba como político corrupto, ¿Cómo? libre. No había Ah, carros. No, no. ¿Cómo estás? Buenos días. bien, gracias, buenos días. Sí, pues está un poco despejada, Sí. aunque de repente hay lugares donde vemos cierta concentración de gente. Por ejemplo, El banco. el banco que está ahí por el bulevar, casi frente a Plaza Bicentenario, está una fila atrás de mucha gente y lo malo es que la gente está Muy junta. muy junta. No hay esa precaución todavía de la sana distancia. Y, Y por ejemplo aquí en el Banorte, que está aquí, ya eché el comercial, bueno, el que está aquí a unos pasos también por la Colegio Militar en Guadalupe, hay mucha gente y están también muy juntos ahí afuera del banco. ¿De qué sirve que haya dos o tres o cuatro personas que estén atendiendo adentro? Y Si que afuera está el problema. si afuera está este, La la concentración, el concentración, ¿no? contagio. Entonces, pues yo creo que hay que tomar más conciencia. Y en ese sentido, Pancho, amigas y amigos, buenos días. Revisando un libro que hoy traigo conmigo y que se titula La fragua de una leyenda, historia mínima de Zacatecas, donde participaron varios historiadores de gran Entre trayectoria. ellos Mercedes Mercedes de de Vega, Vega, que acabo de hablar con ella. sí, Jesús Flores Olague, Luis Fernando Flores Olague, Valentina Garza Martínez, por cierto, especialista en temas del siglo XVI, Juan Manuel Pérez Ceballos, Sandra Kunz Ficker, Luis Jauregui, Laura de la Lizal, Víctor Manuel Muñoz Patraca y Ariel Rodríguez Curi, todos ellos con una gran trayectoria y pues son investigadores muy serios. Y pues aquí viene una síntesis de la historia de Zacatecas y justo lo estaba revisando. Lo menciono porque los datos que les voy a compartir no me los estoy inventando, sino que los estamos sacando de esta obra que es una obra colectiva y que, bueno, cuando yo estaba trabajando en el Archivo Histórico del Estado, en sus inicios, me tocó ser de la planta de personal primera. Fundadora. Sí, entonces me tocó a mí ahí esos primeros trabajos de clasificación, de desempolvar documentos. Y, y bueno, me acuerdo que en aquellos primeros años este grupo de investigadores estuvieron viniendo aquí a Zacatecas, revisando documentos, fotocopiando muchísima información que algunos se llevaron para poder trabajar allá en sus ciudades, en sus centros de trabajo. Y una de las personas que se pasaban horas y días ahí revisando documentos fue precisamente Mercedes de Vega. Y, y bueno, pues, ¿qué es lo que hoy queremos compartir con ustedes? Bueno, en primer lugar, sumarnos a este llamado a cuidarnos. Y es que creo que a nadie de esta generación nos había tocado lidiar con una pandemia y sobre todo de las características de la que está siendo víctima todo el planeta. Y, y bueno, pues hay que cuidarnos y hay que extremar precauciones y tomar más en serio este asunto. Y bueno, aquí traigo algunos datos de algunas crisis y epidemias en Zacatecas desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. En esta lista hay más o menos alrededor de 50 sucesos de ese tipo. O sea que nos ha pegado duro y esta información poca gente la conoce. Y si comenzamos a revisar la lista, podemos observar que desde 1546 y 1548, que por cierto fueron 2 años claves para la historia de Zacatecas, en el 46 se descubrieron las minas de Zacatecas, o tuvo lugar ese acontecimiento simbólico del descubrimiento de las minas de Zacatecas, y 2 años después, en 1548, eh, fue el descubrimiento de las ricas vetas de plata acá en Pánuco y Beta Grande.
Y ya ahí hay una epidemia registrada, Pancho. O sea, desde los inicios de este asentamiento minero ya había llegado aquí una epidemia, no se nos dice de qué tipo ni cuántas fueron las víctimas, pero ahí está consignada. Luego, si saltamos hasta principios del siglo XVII, en 1629, en el tercer libro de actas de Cabildo, en el folio número 200, está sentada una sesión del ayuntamiento donde se habla de que mucha gente se está contagiando de una enfermedad y que mucha gente está muriendo aquí en Zacatecas. Entonces, ¿saben cuál fue la medida que tomaron? Cualquier parecido con el presente es mera coincidencia. La única medida que tomaron, al menos eso está consignado en el acta de Cabildo y no hay más información, fue una medida de carácter religioso. Sacar en procesión al Santo Cristo de la parroquia, hoy donde está la catedral ubicada, y que además fuera una procesión disciplinante, que la gente se fuera azotando la espalda hasta sangrar para hacer penitencia y pedir la misericordia de Dios y cesaran estos males que estaban acabando con la vida de muchos zacatecanos, bueno, de muchos habitantes de este lugar. Y no hay otras medidas. Entonces, yo no digo que esté mal la fe, al contrario. Lo peor que puede perder un ser humano es la fe. Y somos un pueblo de fe. Sí, pero el de arriba también nos ha dicho, al menos eso, de eso se habla en la Biblia y otros escritos de carácter religioso o teológico, que el de arriba también dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces no hay que dejarle toda la carga al Todopoderoso. Entonces aquí, al parecer, la única medida fue esa, sacar en procesión al Santo Cristo, y no hubo más. Entonces, luego si avanzamos 5 años después, en 1634, en mayo, entre mayo y junio, pues hubo sequía, hubo muy poca producción de insumos, hubo escasez de harina y maíz, que eran fundamentales para la alimentación de aquel momento. Y también empezó a bajar la labor en las minas, también cualquier parecido con el presente pues era mera coincidencia. Se provocó un descenso al comercio, que empezó a experimentar muy bajas ventas porque casi no tenían que vender además. Y fue una epidemia que estuvo presente aquí en Zacatecas en 1634. Y luego, si saltamos casi 30 años después, en 1667, en junio también llegó una epidemia de pulmonía fulminante, en la que morían hasta 10 personas diariamente aquí en Zacatecas, con tan solo 3 días de cama. O sea que se iban rápido. A las personas que se contagiaban solo hacían 3 días de cama y luego sobrevenía esa pulmonía fulminante. Esto fue en 1667. Y luego para el siglo XVIII hay un caso muy notable. Estamos hablando del año de 1779, ya casi a finales del siglo de las luces, el siglo XVIII, donde ahora Zacatecas fue víctima de un contagio de viruela. Esa enfermedad que se le atribuye a los españoles que trajeron aquí con la conquista. ¿Y sabes cuánta gente murió en esa ocasión? Ni idea. Mucha gente. Según los datos consignados aquí, tan solo en ese año de 1779, con este contagio de viruela, murieron en la ciudad de Zacatecas y sus alrededores entre 7,500 y 18,000 personas. Gran parte de la población. Y eso está en un informe oficial de aquella época, del intendente Rendón, que era el equivalente a lo que hoy es el gobernador del estado. Y
y bueno, pues es un informe oficial. Entonces, entre 7.500 y 18.000 personas murieron, víctimas de la viruela. Y terminamos esta lista, porque digo, hay mucho que decir, pero por el tiempo terminamos con una pandemia que se originó en la India, pasó de ahí a Europa. Claro, en aquel tiempo los medios de transporte eran más lentos que ahora. Ahora en un avión, en unas cuantas horas cruzas Sí, antes era el barco. de un continente a otro, ¿no? En aquel tiempo era la atracción animal por tierra o por agua los barcos. Entonces esa pandemia de cólera Oye, morbus, barcos de vapor, ¿verdad? bueno, esos ya vendrían después, Después, cuando sí. se inventó la máquina de vapor a finales del siglo XVIII, principios del XX. Y esa pandemia de cólera morbus, pues, que se generó en la India, pasó a Europa, y ahí llegó obviamente a Inglaterra, y luego por Inglaterra, en barco llegó esa pandemia a Estados Unidos. Ni Estados Unidos se escapó. Y de ahí fue bajando hacia el sur para llegar a nuestro país, y así también llegó a Zacatecas. Estamos hablando de los años de 1832 y 33, que era más o menos la mitad del ejercicio de la administración del gobernador Francisco García Salinas. Él estuvo al frente del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas entre 1829 y 34, y a él le tocó ese problema de la llegada de la pandemia. Y justo al revisar su informe de gobierno, del cual hay una copia en el Archivo Histórico del Estado, al revisar ese informe del gobernador García Salinas, se habla de que murieron 12.000 zacatecanos. 12.000 almas se fueron de este mundo, víctimas de esta pandemia de cólera morbus. Y hay un fenómeno curioso e interesante. En aquel tiempo todavía se acostumbraba a que a la gente la sepultaban en criptas subterráneas, que aquí en Zacatecas tenemos varios templos con criptas subterráneas, o bien en las paredes también colocaban los restos, o en cualquier parte del interior De la iglesia. de la iglesia. Ahí está el ejemplo de Santo Domingo, donde aparecieron alrededor de 40 momias bajo el González entarimado. Ortega también tiene una gran cantidad. Y también sepultaban a la gente de menor poder adquisitivo, porque todo dependía de dónde sepultaran a la persona, el costo del enterramiento. Hasta para eso había clases y cotizaciones. Entonces a los de menos recursos los sepultaban en los atrios, allá afuera de los templos. Y bueno, fueron insuficientes los lugares para enterrar a tanta gente, pero además se tomaron las precauciones Y había las sanitarias. fosas comunes. Sí, pero sí había fosas comunes, pero también había gente que quería sepultar a sus muertos en un lugar más o menos digno. Y fue así como se abrieron dos panteones, Pancho, para esa ocasión. El Panteón de Bracho, que está ubicado a unos 100 metros al sur de la Capilla de Bracho. Por cierto, es un sitio que en su momento busqué, porque estaba consignado en algunos mapas de la época un camposanto por ese punto, y lo anduve buscando hasta que encontré, del cual ya solo existen los cimientos de mampostería, y en algunos fragmentos vemos ahí todavía restos de adobes que se fueron degradando poco a poco. Entonces era un cimiento de mampostería y paredes de adobe. Pero ahí, bueno, ahí están los vestigios de ese Panteón de Bracho. Y el otro fue el Panteón del Refugio, ubicado al sur de la ciudad. Los dos estaban fuera de la mancha urbana, uno al norte y otro al sur. Al sur estuvo ubicado el Panteón del Refugio, donde hoy está la Guardia Nacional, donde estuvo antes la Inspección Policía y donde está hoy un partido político. En esa área es donde se abrió ese Panteón del Refugio. Y yo creo que debió haber resistencias de mucha gente, porque estaban acostumbrados por tradición y por fe y por creencias a que a sus muertos los sepultaban en un lugar sagrado, en una iglesia, en un atrio. No en un panteón. Y ahora ir a dejarlos allá en las orillas de la ciudad,
Entonces no debió ser asumido tan fácilmente por la gente de aquella época, pero por razones de salud pública se tomaron esas medidas para evitar los contagios. Entonces, aquí estamos hablando de 12,000 víctimas de la pandemia de cólera morbus. Y bueno, pues yo hago votos para que todos nos cuidemos y no seamos parte de una estadística que luego la historia registre y que después de todo esto, Pancho, pues nos sigamos encontrando, nos sigamos viendo y sigamos haciendo la historia de Zacatecas con esas acciones cotidianas. Pero por lo pronto, pues hay que tomar las medidas pertinentes, cuidarnos y cuidar a los nuestros y cuidar a los demás, que eso es un ejercicio de responsabilidad. Pues hay que quedarnos en casa. Lo invitamos a quedarse en casa. Nosotros tenemos que estar aquí todavía unos días por asuntos informativos. Seguiremos cumpliendo con esta honrosa responsabilidad. Pero usted, por favor, quédese en casa. Quédese en casa porque si sale, tal vez, piénselo, ya no regrese. 9 de la mañana con 1 minuto. Manuel González, muchas gracias. Vámonos, Toñito, Tres Patines y el concierto. Ah, no, ahora no es concierto, ¿verdad? Ahora es tu música nada más.